Bueno, vamos entonces, ahorita ya vamos a tener tiempo para la fotografía, vamos a tener tiempo para los saludos, para que demos paso al conversatorio, para que le tengamos nuestro saludo. Doctor Gustavo Petro, bienvenido a la ciudad de Medellín. Bienvenido al departamento de Antioquia. Esas son las personas que estamos creyendo en una Antioquia humana, en una Colombia más humana. Invitamos entonces a todos ustedes para que escuchemos muy atentos a lo que hoy Gustavo Petro va a exponernos. El saludo que le va a extender a todos los progresistas de Antioquia y a todas esas personas que creen en los ideales de una Antioquia humana y una Colombia humana. También vamos a extenderle el saludo a todas las personas que nos están viendo vía streaming a nivel nacional. Les recuerdo que tenemos un grupo en Facebook amplio que ya cuenta con más de 65.000 seguidores, que se llama Colombia Apoya a Gustavo Petro. También hay otros grupos donde también les pido el favor de que vayamos extendiendo la invitación para que nos vean vía streaming en el departamento de Antioquia y también a nivel nacional. Está con ustedes el señor, el doctor Gustavo Petro en Medellín. Bueno, entre el apoyo a Gustavo en Medellín y en el departamento de Antioquia, tenemos al doctor José Linás. Él es en este momento coordinador de la Antioquia Humana, de todo ese trabajo que venimos realizando por Antioquia, por Colombia. Les va a extender también un saludo y les va a hacer la invitación para que empecemos con las bases progresistas en el departamento de Antioquia. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenas tardes, muchas gracias por la asistencia. Para no hacerlo extenso, porque queremos escuchar a Gustavo, voy a hacer una reseña breve del estado actual de nuestro departamento. 108.000 mujeres y 81.000 hombres de la población económicamente activa se encuentran desocupados en el municipio de Medellín, según cifras del DANE a febrero del 2017. Esto representa el 11.2%, superando el promedio nacional en 0.2 dígitos. 318.000 personas se encuentran desempleadas en el departamento de Antioquia, lo que equivale al 9.6%. El área metropolitana, que abarca 10 poblaciones, atraviesa un permanente estado
polución. Esto causa enfermedades respiratorias, en especial en la población más vulnerable, niños, ancianos y madres gestacionales. La temperatura de nuestra ciudad jamás había alcanzado 28 grados centígrados. Presidente Petro, 94 líderes sociales fueron asesinados en Antioquia durante el 2016. Y a 27 de febrero de este año van asesinados en estas montañas 29 personas que se preocupaban por los problemas de sus respectivas comunidades. La minería ilegal, señor presidente, en municipios como El Bagre, Segovia y Burticá, por colocar solo unos ejemplos, se encuentra en manos de las BACRIM, quienes arrasan hectáreas y recursos naturales tan valiosos como el agua, de las cuales aún no poseemos estadísticas concretas. La inseguridad rampante que hace producir por lo menos un video de hechos de fleteo por semana que ruedan en las redes sociales, la extorsión, la exclusión de nuestras juventudes. El programa de educación de Antioquia resultó ser una política inmobiliaria de construcción de parques educativos que se encuentran en estado de abandono y son utilizados para el consumo de drogas alucinógenas. Los resultados del departamento de las pruebas Saber 11, año tras año, arrojan retrocesos en Antioquia, la más educada. El puntaje nacional en una escala de 0 a 500 fue de 257 puntos, y Antioquia, otrora pujante, tierra de industriales, poetas y arrieros, arrojó 252. Aunque parezca increíble, con base en datos suministrados por el DANE y pese a gigantescos recursos invertidos por administraciones departamentales, que todos sabemos, el analfabetismo de Antioquia de los jóvenes entre 15 y 24 años está en el 2.5%, por encima del 2.3% del promedio nacional. Tenemos 231.000 viviendas de déficit habitacional. La cartera de los hospitales públicos de nuestro departamento supera los 6.3 billones de pesos, según datos del diario El Mundo. Y el solo departamento, la deuda de estos hospitales, la suma de 808.000 millones de pesos. Aún, en pleno siglo XXI, con el estado de evolución, desarrollo y progreso de la medicina antioqueña, tenemos la vergonzosa cifra de una tasa de muerte de 6.6 por cada 1.000 niños nacidos vivos, y nos llamamos Estado Social de Derecho. El retraso del 10% en la construcción del proyecto hidroeléctrico por demoras en la línea de transmisión tiene a las cienas políticas buscando la privatización de la más eficiente empresa pública de Colombia, EPM. Y por último, y no por ello menos importante, en 8 departamentos del país se concentra el 73% de las sanciones penales por delitos contra la administración pública, según estudios de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Antioquia registra el 21% de estas sanciones. Este es el panorama general que agobia la tierra de personajes ilustres como Epifanio Mejía, Diego Calles Restrepo, Jorge Robledo Ortiz, por mencionar solo algunos nombres. Necesitamos en este primer congreso centrar bajo su directriz la posición oficial del progresismo antioqueño ante esta problemática de grosso modo. Máxime cuando fue el progresismo la primera fuerza política del país que habló del agua como derecho fundamental, en una tierra donde después del cariño de su gente es lo más valioso y abundante. Señores, con ustedes el doctor Gustavo Petro Rey. Pido un fuerte aplauso.
por la construcción de un modelo alternativo de salud a la medicina, las luchas nacionales que alrededor de este tema se vienen librando, sacar a la salud del reino de la mercancía y construir la salud como el reino del derecho. Así que yo quiero que Carolina se dirija brevemente a esta asamblea. Bueno, qué bueno, muy importante para nosotros, primero pues la asistencia, sobre todo porque tenemos la representación de todas las regiones de nuestra Antioquia, del nordeste, de Urabá, del oriente antioqueño, de las múltiples regiones y espacios en los que estamos, y también muy importante que nos acompaña aquí Gustavo Petro. ¿Y por qué eso es importante? Porque en este momento los líderes, personas, mujeres y hombres que se encuentran acá representan un espacio de resistencia en nuestra Antioquia, de la defensa de los derechos humanos, de una Antioquia progresista, de una Antioquia que quiere la paz, de una Antioquia que se resiste a otra propuesta de Antioquia que nos han querido presentar acá recientemente, por ejemplo, con símbolos que nos han querido imponer, como por ejemplo el de Popeye, el sicario de Pablo Escobar, o un símbolo que le han querido imponer a la juventud, de que a nosotras las mujeres nos representan los discursos de la misoginia, de un Maluma o del reggaetón, cuando está en la Antioquia de Epifanio Mejía, está en la Antioquia de Gonzalo Arango, de Stanislao Zuleta, está en la Antioquia de poetas, y es la Antioquia también de la resistencia que tenemos que empezar a construir a partir de esa Colombia humana. Por eso la importancia de este espacio que tenemos acá, y que nos acompañe nuestro líder máximo del progresismo, que ha sido un valiente defensor de los derechos y ha sido una persona que en el ámbito de lo que construimos en la Bogotá humana pudo proyectar una propuesta de gobierno alternativa y distinta a la que nosotros nos están proponiendo acá, de negarnos derechos e inclusive seguir avanzando por una lógica de economía que deteriora el medio ambiente. Y eso sí que es un ejemplo en Medellín, donde básicamente ya casi no podemos ni respirar por el asunto medioambiental y porque hay un proyecto urbano construido desde las élites antioqueñas que no han contado con la participación del pueblo antioqueño. Ese es el espacio que tenemos que empezar a construir, y por eso es muy importante este escenario que vamos a seguir construyendo y que abrimos a partir de este momento. Gracias. Bien, yo quiero agradecerles a todos ustedes su presencia en que es la primera asamblea progresista de Antioquia, del departamento de Antioquia. Teníamos, hay que decirlo, cierto temor sobre la asistencia, sobre las condiciones en que se iba a desarrollar este evento. Yo le aposté, y el equipo que aquí me ha ayudado, los hermanos Ginás, Carolina y muchos otros y otras que vienen trabajando con nosotros desde hace muchos años, otros que nos encontramos recientemente, nos conocemos ahora, le apostamos a que sí es posible construir un movimiento ciudadano, popular, diverso, alrededor de las causas de la democracia y del progresismo en el departamento de Antioquia. Que Antioquia, en la medida en que sea capaz de transformarse a sí misma y de pasar hacia las banderas del siglo XXI en términos de progresismo y democracia, puede determinar el cambio de Colombia. Si Antioquia cambia, cambia Colombia. Esa es la realidad. Si Antioquia no cambia, si Antioquia se mantiene en el terreno a la que nos quieren conducir ciertas fuerzas sociales, el terreno de seguirnos enfrentando fratricidamente, el terreno del odio, el terreno del enfrentamiento entre los diversos y no el entendimiento entre la diversidad, el terreno de vivir de las rentas y no del trabajo, sean esas rentas legales como las que se derivan del petróleo, del carbón o del oro, sean esas rentas ilegales como las que se derivan de la minería ilegal, del lavado de activos, de la exportación de cocaína,
nos conducirían a mantener a Colombia no solamente en la desigualdad social que ya vivimos, sino en la violencia en el siglo XX, perdiendo completamente el curso de la historia. Es Antioquia la que determina en el fondo si Colombia cambió. Y esta apuesta de construir este movimiento que llamamos progresista, con la ciudadanía decente del departamento, con la ciudadanía inquieta, con la ciudadanía de vanguardia del departamento de Antioquia, es la que puede dar el primer paso en la gran construcción de una Colombia humana. Tenemos experiencias, indudablemente, de luchas sociales, de luchas políticas, no solamente en el departamento, en Colombia. La misma experiencia administrativa de la Bogotá humana ayuda a marcar un camino serio, sólido, consolidado de lo que puede significar una transformación democrática en el país. Los tres ejes que levantamos como los ejes rectores del movimiento progresista a nivel nacional son también los ejes sobre los cuales se puede construir eso que llamamos una Colombia humana, un territorio humano, el de la superación de la segregación social, el de el enfrentamiento de las condiciones que el cambio climático le impone al territorio por la depredación de la naturaleza y de la atmósfera que hace la producción y el consumo en estas sociedades de codicia, las más ricas del planeta, y el fortalecimiento del poder público, visto no simplemente como el Estado, sino visto como el bien común, como el gran espacio en el tiempo y en lo físico, en la geografía, en las acciones de lo que puede llamarse lo común a todos y todas. Superar segregación social, enfrentar el cambio climático y fortalecer el poder público. Son los tres ejes que nos parece son asimismo las llaves de la construcción de la humanización del país, de la humanización de Antioquia, de la construcción democrática y progresista de nuestra república. ¿Por qué superar la segregación social? Porque estamos viviendo en una de las sociedades más desiguales del planeta. Porque la distancia entre los que menos tienen y los que más tienen es tan abismal que es muy difícil encontrarla en cualquier otro lugar del África, del Asia, de Europa o de nuestra América. Porque en la misma Antioquia, en nuestras ciudades, Medellín, Bogotá, Cartagena, se encuentran las sociedades urbanas más desiguales de la humanidad. Y porque en nuestras áreas rurales se encuentra una de las barbaries en términos de desigualdad social cuando se mide la desigualdad en términos de apropiación de la tierra y de la agua. Los colombianos están excluidos de su propia riqueza, en su propia república, en su propia nación. Quizás por eso es que no hemos podido construir la paz, la convivencia y el concepto de una nación poderosa. Una Colombia poderosa no se mide a partir de las grandes fortunas. Una Colombia poderosa se mide a partir de la justicia social. Durante 2 siglos de república ha fracasado completamente, una vez porque lo han aniquilado, otras veces porque no nos hemos atrevido, otras veces porque las olas de la historia no nos han llevado. Ha fracasado una y otra vez el intento de construir una nación justa y equitativa. Superar segregación social significa empoderar a la mujer, porque uno de los grupos más discriminados de Colombia es la mujer. La mitad de la población, ligeramente la mayoría de nuestra población. No se puede hablar de democracia si la mujer no tiene poder en la sociedad. Cuando leemos las páginas de la prensa
En estos días nos asombra la violencia contra la mujer, sobre todo contra la mujer niña, incluso contra la mujer bebé. ¿De dónde nace el asesinato de la mujer? ¿De dónde nace la violencia contra la mujer? De tipo sexual, de tipo cotidiano. Nace de una sociedad que se acostumbró a que lo débil debe ser pisoteado. Nace de una sociedad que cree que hay minusvalías y no plusvalías. Que el niño es un menor y no un sujeto de derechos igual que el adulto. Que la mujer es minusválida y no un sujeto de derechos igual que el hombre. En una democracia progresista no es posible tener una sociedad donde la mujer no tenga voz. Las sociedades que provocan minusvalías en sectores de su sociedad tan importantes como la mujer o la niñez producen descalabros de la convivencia, no son democráticas, son sociedades absurdamente, irracionalmente desiguales, incapaces de asumir su desarrollo, incapaces de asumir la historia. Superar la segregación social significa poner al niño en términos de igualdad, en términos de derechos. Superar la desigualdad social implica poner a la mujer en términos de igualdad. ¿Cómo se quita la violencia contra la mujer? Se preguntan los periodistas. ¿Cómo dejan de aparecer los escándalos pavorosos del asesinato de una niña menor, de una bebé? Por la igualdad. Por una sociedad que se eduque y se construye en la igualdad. Superar la segregación social implica que nosotros no podemos mirar con minusvalía la diferencia étnica y cultural. Que esa sociedad patriarcal que miró al indígena como si no fuera ser humano allá hace unos siglos, pero que aún mantiene sus recuerdos, que miró a las comunidades afro como si fueran comunidades minusválidas, esclavas, sin derechos, que las utilizó como objetos en la historia y que hoy no les da la ciudadanía. No es posible pensar una sociedad democrática en términos de una sociedad de castas, donde los que tienen el color de su piel diferente o su origen étnico y cultural diferente son mirados por encima del hombro y son excluidos de los beneficios tanto de los derechos políticos como de los derechos humanos, como de los derechos sociales y económicos. No es posible construir una democracia donde la persona que tiene opciones sexuales diferentes se le observe como un fenómeno al cual hay que atacar, aislar y pisotear en la sociedad colombiana. Cada vez que las sociedades van aplastando la diferencia, aplastando la diversidad, sea esta sexual, sea esta cultural, sea esta étnica, sea esta de género, lo que está aplastando es su propia riqueza cerebral, su propia potencia de desarrollo. Por tanto, si queremos una Colombia poderosa como nación y humana, necesitamos una democracia en términos de reivindicar la diversidad y la igualdad de los seres humanos. Eso es lo que llamamos superar la segregación social. La segregación social no es solamente económica, es territorial. Antioquia está cruzada por desigualdades regionales. No es lo mismo el Urabá que la ciudad de Medellín. La misma ciudad de Medellín está cruzada por segregaciones territoriales. No es lo mismo la comuna que el centro o el poblado. Las juventudes populares de Medellín hace décadas no saben qué es la inclusión social, el pacto de la convivencia. No se les ha invitado a construir con ellos la ciudad. A la juventud colombiana no se le ha invitado a construir el país.
Y por eso la reacción en la espalda de la juventud, no solamente a la sociedad, sino al Estado, a veces en términos de violencia. La juventud colombiana es una población segregada socialmente, porque no se le entrega oportunidades. La segregación social no es solamente económica, es territorial, es cultural. La segregación social tiene que ver también con nuestro modelo económico. ¿Por qué somos tan desiguales socialmente? ¿A qué se debe nuestra desigualdad? Hay quienes piensan que la violencia es el fruto de extraños extraterrestres malvados que de pronto inocularon a la sociedad colombiana con ese germen. Hay quienes piensan que la violencia es un ente extraño al cual hay que erradicar como si se erradicara un cáncer, sacando sectores de la sociedad para excluirlos permanentemente. Hay quienes creemos que la violencia es el fruto de nuestra desigualdad social, de nuestra segregación social, y que por tanto la pregunta de por qué tenemos tanta desigualdad es absolutamente pertinente en una agenda política democrática en Colombia. Que la respuesta a por qué somos tan desiguales socialmente y la acción para disminuir esa desigualdad que tiene que ver con el corazón de la segregación social es la misma respuesta a la paz, es la misma respuesta a la posibilidad de construir una sociedad que pueda convivir por generaciones en los próximos decenios en Colombia. ¿Por qué llevamos 2 siglos de violencia matándonos los unos a los otros? No solamente nosotros, sino nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra historia fratricida, porque no nos hemos podido construir como nación, y porque para podernos construir como una nación tiene que haber un pacto de convivencia que se basa en primerísimo lugar en que todas y todas podamos disfrutar de la riqueza de nuestro país. La riqueza, dicen los economistas, nace del trabajo. Los antioqueños, como pueblo, como región, tuvieron una enorme virtud histórica en enseñarle al país de la colonia española que efectivamente la riqueza nacía del trabajo. Si la riqueza nace del trabajo, un esquema económico como el que manejamos en Colombia, en donde las élites de este país están viviendo de la exportación del carbón, del petróleo, del oro y de la cocaína, no nos sirve. Una economía rentística, en donde por casualidad encontramos el petróleo, el carbón, el oro, que no construyen nuestro cerebro ni nuestros brazos, sino que están allí por razones geológicas de hace millones de años. No nos permite construir una economía basada en el trabajo y la producción. Y peor aún, si a esos azares de la geología le agregamos un azar que demanda el mercado, que pone el mercado, que son las drogas prohibidas. Colombia lleva 30 años viviendo del carbón, del petróleo y de la cocaína. Y alrededor de vivir directa o indirectamente del azar o de la prohibición, hemos perdido completamente la construcción de una economía basada en el trabajo y la producción. Hemos olvidado el campo, hemos olvidado la agricultura, hemos olvidado la transformación de los alimentos en la industria, hemos olvidado que lo que necesita el ser humano es eso básico para poder ser pleno y libre, poder comer, poder tener agua potable, poder tener una vivienda digna, poder tener un aire sano para respirar, las condiciones mínimas del vestuario, de los derechos fundamentales y
y que sobre la base de tener los derechos fundamentales garantizados podemos ser como el resto de la humanidad creadores libres por excelencia. Una economía que no da los bienes que nos permiten y los servicios que nos permiten garantizar los derechos fundamentales no nos permite la igualdad, no nos permite la democracia y no nos permite la libertad. Indudablemente encontrando y sacando petróleo, sacando carbón, sacando oro y sacando cocaína, no podemos obtener los bienes y servicios que permiten garantizar los derechos fundamentales de toda la sociedad. Una economía para los derechos, una economía para los seres humanos, no se encuentra en el esquema económico fundamental que desde hace 30 años tenemos. Superar la segregación social entonces implica cambiar el modelo económico. Y no tenemos que tenerle temor a decirlo. No es la economía petrolera, ni en Venezuela, ni en Ecuador, ni en Colombia, la economía que puede garantizar los derechos de la sociedad. Por eso sus sociedades recurrentemente entran en crisis. Lo estamos observando al lado de la frontera y a este lado de la frontera. Por eso estamos viendo cómo el mar Mediterráneo es una fosa común hoy, en medio de un caos, de una barbarie política sin cuento, rodeados de guerras estridentes, con los mayores poderes del mundo abalanzándose a partir, no del libro ni del saber, sino a partir del arma, del avión, de la bomba. Allí arrojaron la llamada la madre de todas las bombas. Porque el petróleo no genera la riqueza real de una sociedad, sino su desastre. Y porque el petróleo es como el carbón, y porque el carbón es como el oro, no produce el trabajo de los seres humanos, y lo que produce la riqueza es el trabajo. Produce la violencia, produce la guerra, produce la desigualdad social. Entonces aquí tendríamos que hacernos una pregunta. ¿La Antioquia humana es una Antioquia minera? No. La respuesta es no. La Antioquia humana es una Antioquia que amarra la acumulación de sus riquezas a partir del oro. No. La respuesta es no. Es retroceder 5 siglos de nuestra historia. Muchísimo menos la riqueza en Colombia es articular la acumulación de las riquezas alrededor de la exportación ilegal de oro. El progresismo, por tanto, tiene que plantearle a Colombia con mucha seriedad el cambio de su modelo económico. Hay quien nos dice que nosotros quisiéramos repetir lo de Venezuela. Todo lo contrario. El error de Venezuela es permanecer y amarrar su política económica, social al petróleo. Y ahí están las consecuencias que vemos, oímos, mal o bien, pero indudablemente allí hay una crisis. Si nosotros queremos volver al trabajo, a la riqueza y a la posibilidad de construir democracia e igualdad en Colombia, tenemos que volver a pensar en la producción de alimentos. El cambio climático, el segundo eje de nuestra política, cuando ningún dirigente político ni fuerza política aquí habla de ese tema y lo planteamos por primera vez como un tema de absoluta importancia en la discusión y en el quehacer de las sociedades, lo que nos va mostrando es que las tierras fértiles disminuyen. Aumenta la cantidad de seres humanos en el planeta y disminuye la tierra fértil.
¿cómo es que entonces vamos a tener nuestras tierras fértiles, que no son muchas, dedicadas al pastoreo, a grandes potreros, a pasear una vaca de vez en cuando, al lavado de activos que los que se han apropiado de esas tierras hacen, a la palma africana en algunos casos, que es comida para los carros y no comida para la gente? ¿Cómo es que nosotros, en unos tiempos en donde la tierra fértil, que es la tierra y el agua al mismo tiempo, sustancial para la sobrevivencia física de la humanidad, la estamos dejando absolutamente desocupada en manos de 2.000 personas que traquetean todo el tiempo? La tierra fértil es la tierra y el agua. Si la sociedad no controla la tierra y el agua, está perdiendo la base mínima de su sustento físico, la alimentación. Y todos nosotros, nuestros padres o nuestros abuelos, han sido labriegos. Tenemos una tradición en términos de la cultura del trabajo sobre la tierra y el agua. Los colombianos no fueron enemigos de la tierra ni fueron enemigos del agua. Nos han vuelto enemigos de la tierra y del agua. Por tanto, un modelo económico diferente tiene que volver a mirar lo simple y lo básico. Lo primero es la comida. Lo primero es volver a tener peces en los ríos. Lo primero es volver a sembrar la yuca y la papa y el maíz y los nutrientes en la tierra para que el agua tenga una función social que es el sustento mismo de la vida. Sobre la base de un país con sus tierras fértiles cultivadas, podemos volver a pensar en el pequeño y mediano municipio revitalizado. Hoy nuestros pequeños pueblos son pueblos fantasmas donde la juventud huye, sea por la violencia o sea por la falta del quehacer. Juventudes que van abandonando sus terruños en masa a apostarle quizás a los ejércitos de la guerra y mayoritariamente a las calles vacías de trabajo y de quehaceres de las ciudades. Algunos de ellos a la expulsión de su propio país. Millones de colombianos jóvenes hoy están fuera de nuestras fronteras porque no tuvieron una oportunidad aquí, salieron de esos pequeños y medianos municipios. Pues la tierra cultivada es la base para revitalizar el pequeño y mediano municipio a partir de la agroindustria, a partir de la actividad manufacturera e industrial. La Colombia que proponemos es una Colombia de agricultores, granjeros e industriales manufactureros, ojalá cooperativizados. Es la agricultura y la industria no contaminante la que nos puede permitir reemplazar lo que hoy es el rey de la economía, el petróleo, el carbón, el oro y la cocaína. No quiero ahondar más en este tema, sino simplemente señalarlo como una necesidad prioritaria en la agenda política de Colombia. Aquí hablaban de las tasas de desocupación, las estadísticas frías del DANE, que están subvaloradas porque para el DANE una persona que trabaja un día a la semana está empleada. Yo, por ejemplo, estoy empleado con esta conferencia. Para darle una persona que sale a defenderse en el rebusque debajo del metro elevado de Medellín vendiendo papaya, es un empleado. Entonces es una persona que está apenas sí sobreviviendo a partir de una actividad casi improductiva. La mayor parte de nuestra sociedad no tiene realmente ocupación. La que tiene ocupación quisiera estar ocupada en otras cosas. La libertad de elegir el oficio está en nuestra Constitución. La profesión, el oficio, yo quiero ser médico, no está garantizada en la sociedad colombiana.
Esa es la realidad absoluta. La mayoría de nuestra población, empezando por nuestra juventud, no es libre de ejercer el oficio que quisiera para su vida. No es libre. El esquema económico que tenemos no puede generar los puestos de trabajo que libremente quisieran escoger los y las ciudadanas de Colombia. ¿Cómo lo va a hacer si estamos viviendo exclusivamente de petróleo y carbón, que no son más sino huecos que se hacen en la tierra para sacar algo que no se inventó el ser humano, sino que se inventó la geología natural durante millones de años? El saber las oportunidades de los puestos de trabajo, los diferentes quehaceres libres que pudieran escoger los colombianos y las colombianas, empezando por su propia juventud, solo se pueden producir alrededor de una economía productiva, no de una economía extractiva, de una economía basada en el trabajo y no de una economía basada en las rentas, sean estas legales o ilegales. Por tanto, el tema de la igualdad, el tema de la injusticia social, el tema de garantizar los derechos fundamentales, el tema de garantizar de verdad la paz mayor, depende de cómo es nuestra economía. Si la economía que tenemos no garantiza eso, nos lleva a la guerra y a la muerte. Y por tanto, sustituir ese esquema económico por uno productivo es un eje fundamental para Antioquia, para Colombia, para nuestra paz, para nuestra democracia. Es uno de los ejes de la superación de la segregación social. Claro, producir alimentos en las tierras fértiles en Colombia suena bonito, pero implica cambiar la tenencia de la tierra. Implica una reforma agraria. Implica que el saber de las universidades se articule al territorio. Implica que las ciudadanías decidan en el territorio, no poderes extraños al territorio. No es el que quiere sacar oro el que tiene que decidir sobre el territorio. Son las ciudadanas y los ciudadanos de ese territorio los que tienen que decidir qué se hace con su territorio. Nos implica una forma de gobernanza nueva, fíjense ustedes. Cuando uno dice las ciudadanías deben decidir sobre su territorio, no es sobre qué color tienen las puertas de las casas, es sobre los temas fundamentales del territorio. ¿Qué se hace con el agua? ¿Qué se hace con la tierra fértil? ¿Qué se hace con la ciudad? ¿Con el suelo urbano de la ciudad? ¿Es para el gran negocio o es para la gente? Esas decisiones fundamentales sobre el territorio, si las toma la ciudadanía, eso se llama poder constituyente. En Colombia, una de las razones fundamentales de la violencia tiene que ver con que el territorio es una cuna de la violencia. Y el territorio es una cuna de la violencia en Colombia porque fuerzas ajenas al territorio lo usufructúan en sus mínimos básicos: el agua, el espacio geográfico o los recursos naturales no renovables que están aquí. Si la ciudadanía decide sobre su territorio, que significa el poder constituyente del territorio colombiano, entonces estamos hablando de democracia. Estamos hablando de una nueva gobernanza en Colombia, que es básica para la paz. El sistema político que tiene hoy Colombia es una alianza entre la oligarquía santafereña y las mafias políticas corruptas locales. El sistema político que tiene Colombia solo se puede sostener si el poder de decisiones en el territorio lo tienen las mafias locales, no los y las ciudadanas. Ese es el sistema político que tenemos. Y es el que nos ha llevado a la violencia, al genocidio, a la masacre del territorio, a los ejércitos privados, armados. Si
Si nosotros queremos construir la paz, el territorio tiene que cambiar. Es esencial que el territorio cambie. Y el territorio tiene que cambiar en un sentido democrático. El que decide en el territorio no es el factor ajeno al territorio que se lleva el oro, el carbón, el petróleo, el agua, o que usa el territorio simplemente como una ruta de paso de la cocaína. El que tiene que decidir sobre su territorio es la sociedad que habita en toda su diversidad en ese territorio. Y esa capacidad de decisión no tiene otro nombre real que poder. El primer acto de un gobierno progresista, si quiere superar la segregación social y construir las bases de la convivencia permanente en Colombia, es desatar el poder constituyente. La manera por la cual podemos transitar de un sistema económico rentístico, extractivista, hacia un sistema económico productivo e intensivo en trabajo es desatar el poder constituyente. La manera como podemos pasar de los odios armados hacia la reconciliación y la paz es desatando el poder constituyente. La manera como podemos superar la segregación social en toda su dimensión de género, étnica, cultural, política, sexual, es desatando el poder constituyente. El gobierno progresista debe desatar el poder constituyente, es decir, la capacidad de decisión de las sociedades que habitan un territorio sobre su suelo, sobre su riqueza, sobre su territorio. La manera como nos podemos adaptar al cambio climático. Ustedes ven el caso de Mocoa, el caso de Manizales, no transcurrirá mucho tiempo y veremos también el caso de Medellín. El tema del aire contaminado en Medellín, que por razones geográficas es más intenso que en otras ciudades de Colombia. La manera como podemos sostener la vida en el territorio cuando trastornos climáticos suceden en virtud de que gases que antes no tenían la misma magnitud, hoy la tienen, gases que emiten las economías más poderosas del mundo. El cambio climático no lo produce la naturaleza, lo produce el ser humano en sus capas más ricas de la humanidad. Pero los afectados son todos y todas, y en primerísimo lugar los más pobres, porque terminan ubicados en las zonas de riesgo climático. La manera de adaptarse, es decir, de mitigar los efectos contra la vida que puede traer los trastornos del clima, pasa porque la sociedad que habita un territorio tome decisiones sobre su territorio. ¿Quién lleva a los campesinos al borde de los ríos? ¿Quién lleva a los campesinos a los páramos? ¿Quién lleva a las barriadas populares y a las juventudes populares a habitar en las zonas en donde la montaña se va a desplomar? ¿Quién lleva a las comunidades afros a vivir encima del mar en las zonas donde un tsunami los puede ahogar? ¿Quién lleva al riesgo climático a la mayor parte de la población colombiana? No es la misma población, son las condiciones mismas de la desigualdad y la falta de democracia y de decisión sobre el territorio que las sociedades que habitan allí tienen. Por tanto, el segundo eje de nuestra política progresista, adaptarnos al cambio climático, está cruzada por la capacidad de decisión de las sociedades en el territorio, es decir, la capacidad democrática de nuestra sociedad. ¿Y qué decir de los bienes públicos? Antioquia acaba de vivir la privatización de Isagen. No porque Antioquia fuera la propietaria mayoritaria de la empresa, que lo es, pero minoritaria.
igual que Bogotá, que es a través de la EVE. Pero cuando privatizaron Isagen, ¿qué privatizaron? No simplemente la generación de una energía eléctrica, sino el agua. Santos decían, no, pero no vendimos el agua está ahí. Vendimos el control del agua. Que es peor. Y en tiempos de cambio climático, vender el control del agua a empresas privadas, incluso extranjeras, es absolutamente bestial si queremos adaptarnos a los tiempos. Lo que nos está enseñando este tema del trastorno climático, que no discute la clase política tradicional, de la cual son absolutamente ignorantes los que gobiernan a Colombia, lo que nos está mostrando en la cara y a partir de centenares de muertos, que en cualquier momento se pueden volver miles, es que la población tiene que decidir sobre su territorio, que la población tiene que decidir y controlar bienes comunes públicos, que son fundamentales para sostener la vida. El primero de ellos, el agua. Tienen ustedes hoy un ejemplo como el de Cajamarca, y tienes Tolima, y tienen otro ejemplo como el de Mocoa, Putumayo. Toda Colombia debería dar esos dos ejemplos. En el primero, Cajamarca, en un acto de poder constituyente, la población decide decirle a quienes explotan el oro, no. Primero nuestra agua. Inteligentemente, esas personas de Cajamarca, jóvenes, campesinos, muchos, no sé con qué grado de educación, la mayoría, inmensa mayoría que decide ir a la urna a decir, esta es mi decisión, toma una decisión por la vida. La política de la vida toma una decisión por el agua de su territorio, decide sobre su territorio. El otro tema es Mocoa, y también tiene que ver con el agua. Pero fíjense ustedes que quienes toman la decisión en Mocoa de ubicar la población en ese sitio de alto riesgo no es la población, es la politiquería, los especuladores inmobiliarios que venden lotes, es la violencia de la región que desplaza a la fuerza cantidades y cantidades de gente. Putumayo ha vivido también un genocidio violentísimo, y esas circunstancias ajenas a la decisión de sus habitantes pone a miles de ellos en riesgo, y terminamos con casi 400 muertos, no por el agua, sino por la falta de democracia, por nuestra estructura social profundamente desigual. En el primer ejemplo, el poder constituyente y la democracia, la política de la vida. En el segundo ejemplo, la ausencia de la democracia, la violencia, la política de la muerte, la política de la muerte. Perfectamente los dos casos, dos pequeñas poblaciones, bastante lejos ambas de Medellín, donde estamos, nos muestran la realidad de Colombia. Los dos caminos que podemos seguir: el de la muerte, que es el que hoy gobierna Colombia, y el de la vida, que es el que las fuerzas progresistas tienen que construir. Dos caminos con un mismo elemento ordenador o desordenador: el agua. La relación del ser humano con el agua en uno se vuelve vital. La mala relación del ser humano con el otro, en el otro caso con el agua, se vuelve mortal. Esa es la diferencia de los esquemas económicos, la diferencia entre tener una democracia real y no tenerla, la diferencia entre la política de la vida y la política de la muerte, la diferencia entre tener un concepto del bien público común, en este
este caso el agua, o no tener luz. Por eso el caso de Isagen en Antioquia es pertinente. La decisión de privatizar Isagen es la decisión de perder el control público sobre el mundo. Y esa decisión es mortal. Por tanto, una de las principales políticas, si el progresismo fuese el gobierno, es recuperar el carácter público del país. Y debe ser la forma política de este movimiento hacia el departamento. Más allá del debate si es buena la estatización o la privatización, lo cierto es que estamos hablando del agua, y el agua no se puede privatizar. El agua, alrededor del agua tenemos que hacer una revolución. Si estamos hablando de producción de alimentos, de agroindustria en los pequeños y medianos municipios, de construir una economía del saber a partir de ese trabajo, el agua se nos vuelve estratégica. No es el petróleo, no es el carbón lo que se nos vuelve estratégica. A diferencia de ciertos pensamientos de izquierda que hablan de eso. No, lo que se nos vuelve estratégico es el agua como sinónimo de la vida. Por tanto, la propuesta progresista es hacer del agua en Colombia un bien común, no un bien privado. Y eso tiene que ver con el agua potable como servicio público. Una pregunta, discúlpame por favor. A todos les pido disculpas por interrumpir al futuro presidente de Colombia, David López. Gustavo, lo que pasa es que estamos en Medellín. Yo quería decir algo que no sé si están de acuerdo conmigo. Pero el paisa, el antioqueño que aquí la mayoría somos progresistas o hay mucha gente que quiere ser progresista. Sin embargo, el antioqueño lo que quiere es un presidente con autoridad. No sé si vas a vender esa idea o la tenemos que vender o no la vas a vender. Y lo otro, que el antioqueño quiere escuchar trabajo. Autoridad y trabajo, que es lo que se le vende al antioqueño. Lamentablemente aquí la mayoría son juristas. Celebramos que cada uno de nosotros logre por lo menos un voto. Tendremos la posibilidad de llegar al menos a la segunda vuelta. Pero lo importante ¿Cómo? Allí ya viene. La economía del trabajo. Cuando hablamos del poder constituyente, lo que estamos diciendo es qué tipo de autoridad es la que queremos. Cuando hablamos de la economía del trabajo, estamos hablando precisamente del trabajo, de abrir las posibilidades del trabajo a la sociedad. Pero cuando hablamos del poder constituyente, estamos hablando de que la autoridad que queremos es la autoridad democrática. Y la autoridad democrática en otros términos, la autoridad democrática consiste en que sea la ciudadanía la gobernante. La gobernante es la que puede construir la paz. Es la que puede construir la economía del trabajo. Perdón, no la que tuvimos del 2002 hasta el 2010. Esa no la queremos más. Bueno, yo quería pasear por estos temas de tipo programático para ir aterrizando un poco en el tiempo, que no es mi deber propiamente, sino el deber colectivo, precisamente por lo que acabamos de decir, una ciudadanía gobernante. Entonces hace referencia a ustedes como gobernantes, no solamente a quienes estamos aquí reunidos de forma bastante masiva, sino a los quienes no están aquí, y que son la mayoría o la totalidad de la sociedad antioqueña. Una ciudadanía gobernante implica que la agenda programática del movimiento progresista
tanto en lo nacional como en lo local y territorial, tiene que ser hecha por la ciudadanía. Hemos aquí brindado 3 ejes que es de donde hemos surgido: la lucha contra la segregación social, la lucha contra el cambio climático y la lucha por los bienes comunes. No escucharán aquí hablar de seguridad democrática. Pero estos 3 conceptos son la verdadera seguridad. Nos vamos al tema Mocoa. ¿Cuál era la seguridad de los centenares de personas que murieron en Mocoa? ¿Cuál es la seguridad de los pobladores de las laderas que tenemos en Medellín? La verdadera seguridad se construye alrededor de estos 3 ejes programáticos. Pero estos 3 ejes programáticos de los que hemos hablado tienen que aterrizarse en concreto en el departamento de Arauca. En la ciudad de Medellín, ¿cuál es el programa de la Medellín humana? Medellín es una ciudad que vive bajo extorsión. Todos lo sabemos, pero no lo contamos. Tenemos cierta tendencia a silenciarnos. Porque nos han silenciado, ¿ah? ¿Cómo se supera la Medellín bajo extorsión y se construye una Medellín libre? Es un programa concreto hacia la Medellín humana. Una Medellín libre en donde la actividad económica, el barrio no esté bajo extorsión, la familia, el joven. Una experiencia que además sería para mostrar al mundo, porque pasa por la inclusión social de la juventud. Pero no me quiero adelantar al tema. Pasa por una política alrededor de las drogas de manera diferente a la que hemos practicado hasta el momento, que solo nos ha traído violencia. Pero ese programa de la Medellín humana o de la Antioquia humana tiene que ser construido más que por Petro, que alguna experiencia tiene para aportar, pero fundamentalmente es por la ciudadanía antioqueña, por la ciudadanía de Medellín en particular. El movimiento progresista debe construir ese programa con la ciudadanía. Y es una invitación que yo hago aquí en esta reunión. Las ciudadanías no se están juntando alrededor de colores políticos. El rojo, el negro. Las ciudadanías no se están juntando alrededor de nombres de partidos políticos. Las ciudadanías no se están juntando alrededor de apellidos de familias hereditarias, que aquí mal llamamos ilustres, porque han perdido bastante de su ilustración original. Hoy son portadoras de la corrupción, no de la ilustración. Las ciudadanías se están juntando alrededor de causas diversas, pero que pueden tener un filón de articulación democrática común. Y el movimiento progresista debe ser como esa federación de causas y aglutinar ese activismo que se organiza por causas. Aquí nomás acabamos de escuchar a Carolina Corcho hablando sobre el tema de la salud. Un tema, una experiencia de lucha, una experiencia incluso administrativa sobre modelos alternativos diferentes a la ley 7 de salud. Es una causa, la salud es una causa. No lo hemos escuchado aquí, pero perfectamente podríamos tener una asamblea alrededor de la educación pública como un derecho de la juventud. Como un derecho de la juventud, no como un obsequio, como hoy hacen con el pilotaje, como un regalo para que puede de pronto tener el mejor lugar. No,
para un privilegiado, es para la totalidad, la universalidad de la perfectamente aquí podría aparecer una serie de colectivos hablando de la ciudad de Medellín y en torno al problema de la contaminación como activistas de la bicicleta, como activistas de la peatonalización. Perfectamente aquí podría aparecer un equipo de mujeres hablando del tema que planteamos al inicio, la igualdad y el empoderamiento de la mujer en una sociedad que pretende ser democrática. Perfectamente aquí podríamos tener, como sucedió en una experiencia práctica bastante interesante, desde mi experiencia personal, personas que se interesan por el bienestar del animal. A veces decimos, pero ¿cómo les puede ocurrir que el animal es más importante que el ser humano? Resulta que esos activistas nos enseñan que el ser humano se vuelve importante es precisamente a partir del respeto a la naturaleza y a lo otro que no es humano. Es animal o es vegetal, es lo que llamamos la naturaleza. Es a partir de ese reequilibrio como se puede reencontrar la humanidad en términos de la democracia y no de la barbarie, como ocurre hoy en el mundo. Etcétera, etcétera. Aquí podemos poner una bandera multicolor de causas. Y eso es lo que creemos que debe ser el progresismo, una federación sin jefes de colectivos organizados alrededor de causas diferentes de la sociedad. Creo que eso podría ser superar, es una discusión que planteo, el sesgo antiprogresista que se le asigna a Antioquia. Entonces, Antioquia la ponen en el campo de la reacción, simplemente porque no vota por la izquierda o simplemente porque vota por Uribe o porque votó mayoritariamente por el no. Pero si Antioquia la pusiéramos a discutir alrededor de las causas sociales, ¿cierto? Los antioqueños quieren mantener la salud como mercancía o quieren la salud como derecho. Estoy absolutamente convencido que la mayoría de los que se inscriben en